¿Qué tal, profesor? Somos el equipo conformado por Barocio Aspeitia Aldo Roberto y Montesioca López Jorge. Le vamos a presentar la codificación Lempel-Sif 78. Autores. Jacob Sif es el autor, junto a Abraham Lempel, del algoritmo LZ, que logra identificar las redundancias más frecuentes en el lenguaje y cada vez que encuentra una de ellas, la reemplazará por una referencia a la zona en la que comience la primera secuencia. Este algoritmo permite comprimir cualquier tipo de información para que ocupe menos espacio y pueda así transmitirse a una mayor velocidad. El algoritmo LZ78 fue concebido en el año 1978 como un derivado del MPEL-SIF 77. Es el algoritmo de compresión más utilizado y también el más estudiado. De él se derivan el programa Compress del sistema operativo Unix, el formato GIF y los algoritmos LZW y LZMW. La idea detrás de todos los algoritmos Lempel-Sif es que si algún texto no es uniformemente aleatorio, es decir, si todas las letras del alfabeto no son igualmente probables, entonces una subcadena que ya ha visto es más probable que vuelva a aparecer que una subcadena que no se ha visto. Ahora pasamos a explicar el procedimiento de la codificación LZ78. Este está representado por un diagrama de flujo y nuestro ejemplo es salsa salada. El guión bajo representa un espacio. Entonces, primero nos pregunta, ¿los símbolos de entradas son iguales a null? Si esto se cumple, se termina. Si no, inicializa nuestras variables y en nuestro caso es X es el siguiente símbolo de entrada que es la S roja. S mayúscula es la concatenación de este símbolo en el diccionario, pero como no se encuentra, no entra en el bucle y nos da como la salida la posición 0, S. Esto se guarda en la columna code word y nos marca una posición inicial de 1. Ahora esto se prosigue a hacer el mismo procedimiento para la A y la L. Vemos un ejemplo ahora con una repetición, que es la letra S, nuestro símbolo de entrada, la concatenación igual a 1. ¿Esto por qué? Porque se ve que ya está guardada anteriormente y entra en el bucle. La posición es igual a 1. El siguiente símbolo de entrada sería nuestra letra de color verde A. Y finalmente ya tenemos la salida que es 1, A. Esto se guarda igualmente en las posiciones correspondientes. Esto se prosigue hasta terminar todos los símbolos de entrada. Ahora pasamos con el diccionario. Esto cabe destacar que entre más cadenas se tengan, más grande se hace el diccionario. Se tienen concordancias mayores, hay mayor comprensión, pero esto indica que hay apuntadores más grandes y el tiempo de búsquedas se aumenta. Ahora, la estructura del árbol. Esta tiene como finalidad representarlo de una mejor manera. Vemos que parte del nodo raíz y se busca de las subraíces por las que se dieron estas. En este caso son las de color verde, son originarias de él. Se ven las de color azul que son originarias de la letra S o el símbolo S y de la letra A la de color rojo. Ahora, las ventajas de este diagrama es de que se tiene mayor rapidez al buscar una cadena, se tiene mayor posibilidad de representarlos que en el diccionario lineal y pues se agrega más fácilmente estos códigos al final de cada línea. La decodificación. Esta es muy sencilla de ver porque el decodificador lee los valores y ve la primera casilla que es el diccionario. En este caso nunca va a buscar nada en el diccionario y va a poner la letra S directamente. Posteriormente esto lo hace con la letra A, con la letra L y hasta que el codificador ve que hay una referencia, se va a la posición 1 y ve que es SA y lo pone seguido del espacio que no lo encuentra, busca la referencia 4 que es SA y pone el carácter L
Y finalmente vemos los últimos dos caracteres que es A, D y A, que es el término de nuestra cadena. Universalidad del algoritmo Lempel-Ziff 78. La principal cuestión es, ¿cuánto comprime típicamente el algoritmo? La fuerza de la compresión del Lempel-Ziff 78 está ligada al número de frases F que se guardan en el diccionario. Cada par de la codificación emplea un carácter y una referencia a una frase del diccionario, que requerirá logaritmo base 2 de F bits. Como hay F pares, la longitud en bits tras aplicar el algoritmo a una cadena S será F multiplicado por el logaritmo base 2 de F más B bits, donde B es el número de bits necesarios para codificar los caracteres que componen a la cadena S. Un poco de matemáticas. Tenemos un teorema derivado del teorema de la codificación de fuente, sea L asterisco el mínimo de la longitud de codificación sobre todos los posibles códigos definidos sobre la cadena S y H la entropía de S, entonces la entropía tendrá que ser estrictamente menor o igual a esta longitud mínima, que también será menor a la entropía más 1. Como corolario, tenemos que sea L asterisco de n el mínimo de la longitud media mínima de la codificación sobre todos los posibles códigos definidos en una cadena S de n caracteres y H la entropía de S, entonces tenemos que la entropía será estrictamente menor o igual a esta longitud mínima media entre n elementos, esto será menor a la entropía más el inverso de n elementos. En particular será el límite cuando n tiende a infinito de esta longitud mínima media entre n elementos, que será igual a la entropía. Derivado de esto podemos determinar la entropía de S tras aplicar el algoritmo LZ78. Consideramos la longitud media al codificar elementos de la cadena S de n elementos, las cadenas de longitud n, con la probabilidad de aparición de cada símbolo, tal que la longitud mínima media de la codificación Lempel-Ziff sería igual a la suma de las probabilidades de aparición de cada símbolo. Como teorema derivado del anterior, tenemos que el límite, cuando n tiende a infinito, de la longitud media de la codificación Lempel-Ziff entre n elementos será igual a la entropía de dicha codificación. Universalidad del algoritmo LZ78. Esto prueba que el Lempel-Ziff 78 es universal, es decir, que asintóticamente comprime tanto como puede comprimir, sean cuales sean las probabilidades de S, con una entropía fijada. Bueno, esto se muestra un ejercicio para complementar su aprendizaje. En unos 3 segundos pondré las respuestas. Esto ha sido todo de nuestra parte. Muchas gracias.